Bien, buenos días. Esta es nuestra clase de metodología de la investigación científica, que le hemos querido llamar filosofía de la observación. Recuerden aquello de que hay 3 métodos y uno de ellos es el método de la ciencia, que es la observación. Por eso le hemos llamado filosofía de la observación, porque todos estos pasos son para observar. En lo que hace la ciencia es observar y medir, observar y medir. Medir es contar, observar es aplicar los sentidos. Es un tema que vamos a trabajar después que terminemos esto del diseño de las fuentes. Vamos a trabajar con el tema de la observación como técnica, la observación como método, que lo hemos ido como diciendo en el proceso, pero no le hemos dedicado un tiempo solo al tema de la observación. Entonces, ahora mismo estamos en el tema del diseño. Estamos desarrollando el tema del diseño. Desarrollando el diseño, lo primero que hablamos fue del diseño documental, aquel que se encuentra en los libros, en los documentos. Y ahí nos quedamos las primeras clases. Y decíamos que para entender el diseño documental hay que entender las fuentes. Porque, ¿qué es diseño documental? Aquel que va a fuentes documentales. ¿Y qué son fuentes documentales? Registros, hablábamos como comparativo memoria, la memoria, ¿verdad? Memoria, ¿qué otro nombre que tienen las memorias? Que se utilizan para las computadoras, de tu archivar datos, un USB, ¿no? Entonces, a veces una memoria se puede comparar a un libro, a un video, que serían como las memorias antiguas, ¿verdad? Las bibliotecas, videos, discos de discoteca, lo disque, las grabaciones, los audios, las fotografías, todo eso documentos son informaciones procesadas, conocimiento procesado. Entonces, cuando el diseño, el investigador busca lo que ya otro procesó, lo que ya otro guardó en un video, en un libro, en un cuaderno, en unos apuntes, en un periódico, en una revista, cuando ya alguien, tú lo que encuentras es lo que ya otro escribió o grabó o fotografió, pues ya procesó la información, entonces decimos que el diseño es documental. Y que habían 2 tipos de documentos, ¿verdad? Los que son escritos, los bibliográficos, que al final todas las investigaciones son bibliográficas, aunque sean experimentales y no experimentales, porque siempre hay algo de documental, aunque el dominio no sea documental. Pero una tesis documental es aquella que toda la tesis, las respuestas de las grandes preguntas se hacen con documentos. Entonces hablamos de un diseño documental bibliográfico y es muy raro que aparezca un diseño documental no bibliográfico, que solo sea con audio o con grabaciones. No es que no aparecen, han aparecido personas que han hecho tesis a fuerza de videos y sus fuentes no son libros, sino que son videos. Y en ese sentido, ellos le escriben oyendo videos y comparando un video con otro. Y en ese sentido, lo que tienen no son libros, sino grabaciones en la bibliografía. Son tesis documentales, no bibliográficas, pero son documentos. Son documentos aquellos registros que hablan de la verdad. Hemos dicho que no es lo mismo el cuento, el chiste, el arte, porque eso no es fuente. Eso está registrado, pero no es conocimiento. Estamos hablando de fuente de conocimiento, la que nos habla de los hechos. Los hechos han sido observados y han sido fotografiados, copiados, grabados en información, guardados en información, en documentos. Entonces, diferenciábamos entre un diseño documental bibliográfico y un diseño documental no bibliográfico. Y la fuente así mismo le llamábamos fuentes documentales bibliográficas y fuentes documentales no bibliográficas. La fuente donde está la información. En la técnica, recuerden que cuando se habla de fuentes se habla de técnica. La técnica de los documentos, la técnica es cómo yo voy a sacar esa información de la fuente. Por ejemplo, aquí habría otro apartadito que no había hablado, que era la técnica.
La técnica es cómo tú sacas el agua de un río. Esto ya es yéndome a una metáfora, a un ejemplo. El perro saca el agua a lengüetazo limpia. Hay personas que sacan con balde o con cubo, baldeando. Hay quien saca agua con una bombita ladrona, con una manguera que está en el pozo, en el agua, y otra boca de la manguera tira el agua para afuera. Son distintas técnicas. En este ejemplo, la fuente, digámoslo así, sería el pozo o el río o lo que contiene el agua. La información sería el agua y la técnica es cómo yo saco, cómo yo extraigo la información de la fuente. Recuerden que estas técnicas son de frente a la fuente, porque cuando estamos de frente a los hechos, no estamos de frente a las fuentes. Las fuentes son informaciones grabadas, guardadas, contenidas, procesadas. Entonces, cuando tú estás sacando información, hay distintas técnicas. Entonces, ¿cómo tú me sacas información a mí como profesor? O con una entrevista, o leyendo lo que yo escribí, o con encuesta, o acechándome, tirándome, no sé. Entonces, de alguna forma, una fuente, ya el último ejemplo no aplica porque ya no sería fuente. Si tú me estás tirando fotos, estás observando, ya sería un hecho. Pero fuente es aquel que habla, aquel que informa, aquel que dice de forma escrita o hablada. Entonces, decíamos entonces que cuando hablamos de una fuente documental, la técnica de la que estoy hablando en sentido amplio, le llamamos fuente de consulta. No la hemos explicado, las técnicas, pero en sentido amplio, fuente técnica de consulta. Técnicamente hablando, a la que va a los documentos se le llama a las técnicas, no a la fuente, el cómo yo saco la información. En metodología se le llama revisión documental. En sentido amplio. Es una consulta a los libros, una consulta a los documentos, una consulta, porque los documentos se consultan, no se observan. Pero esa consulta, la técnica de consulta vendría siendo, por ejemplo, lo que se llama en metodología, por ejemplo, de frente a la lectura, de frente al audio, al video, se le llama en sentido amplio revisión documental. La técnica de frente a las fuentes, la técnica de revisión documental. ¿Cómo se llama este autor? Roberto Sampieri le llama cuando es a primera mano, segunda mano y tercera mano. Recuerden que primera mano, segunda y tercera mano solo es de fuentes documentales bibliográficas, porque hay fuentes documentales que no son bibliográficas, que son audio, video, grabaciones. Eso no es ni primera mano, ni segunda mano, ni tercera mano. Sí puede ser primario, secundario y terciario, pero se le llama solo primera mano, segunda mano y tercera mano a lo que está escrito. Entonces, la técnica el nombre de la técnica que utiliza Roberto Sampieri para lo escrito no le dice revisión documental, le dice revisión de la literatura. Revisión de la literatura. En otras palabras, la técnica de revisión de la literatura es una técnica de revisión documental. Entonces, ¿con qué tipo de técnica? La técnica es cómo uno saca la información. ¿Con qué tipo de técnica uno va a los documentos? Se le llama técnica de revisión documental, y cuando es de lectura, de escritura, se le llama revisión de la literatura. Aunque hay un problema que eso de revisión de la literatura yo solo se lo he leído a Sampieri. Entonces, faltaría como más otros autores como para uno verlo más, pero técnicamente hablando, revisión de la literatura es de alguna forma leer y para sacar informaciones de una lectura. No estamos hablando de datos, estamos hablando de información. Los datos son fragmentos de información. Todavía no hemos hablado de datos. Ahora estamos hablando de fuente, y las fuentes no son datos. Cuando hablamos de datos, hablamos de base de datos. Eso no hemos hablado todavía. Entonces hay gente que confunde una biblioteca con una base de datos. Una base de datos. Una biblioteca es
una fuente de documentos, ¿no? De documentos. Los que han escrito esos libros eran conscientes de lo que estaban diciendo y sabían lo que estaban diciendo. Y estaban hablándonos de la realidad que ellos vivieron o que le contaron o que la aprendieron de otros. Si no es de ellos, son fuentes secundarias. Si es de ellos, son fuentes primarias. Los datos no son, son fragmentos de información, pero no hay que buscar fuentes en los datos, ni hay que buscar documentos en los datos, hay que buscar base de datos. Bueno, entonces ya llegaremos a ese tema en su momento. Entonces ahora mismo he querido especificar un poquito la técnica y decirle, como hemos hablado ya, como por lo menos del diseño documental, las fuentes documentales y las técnicas documentales. Las técnicas documentales se llaman edición documental y más específicamente de frente a la bibliografía, técnica de revisión de la literatura. Bueno, cuando soltamos los documentos o el diseño documental, también hablábamos de otro diseño, ¿verdad? Que es donde el que le dedicamos un poco de tiempo la clase pasada, que era el diseño no documental. No estoy diciendo fuente no documental, que son documentos de audio, video, que son documentos no bibliográficos. Ya no estoy hablando de documentos, estoy hablando de diseño no documental. Cuando hablamos de diseño no documental, claro, porque el diseño puede ser no documental y la fuente documental. Y la fuente, perdón, dentro del diseño documental hay fuentes no bibliográficas. Fuentes no bibliográficas. Entonces iba a decir fuente no documental, no bibliográfica, porque hay dos tipos de documentos, bibliográfico y no bibliográfico. Ahora, cuando hablamos de fuentes no documentales, estamos saliendo de los documentos. Y cuando hablamos de diseño no documentales, estamos también saliendo de los documentos. Entonces, el diseño es el plan que hace el investigador. Entonces, el investigador identifica las fuentes o los hechos, la fuente o los hechos. Recuerden que a los hechos se le llaman fuentes impropias. Las fuentes propias o los hechos, que son fuentes impropias, para ir a buscar la información. Ok, cuando el que va a hacer una investigación va a los hechos en vez de las fuentes, ahí hay juego de palabras, porque si yo voy al diseño no documental, puedo ir a fuentes no documentales. Fuentes no documentales. Y entonces el diseño no documental puede ir a fuentes no documentales, como también puede ir a no fuentes. Porque cuando hablamos de experimentos y hablamos de no experimentos, estamos hablando de hechos, eso no son fuentes. Pero cuando hablamos de entrevista, encuesta, tú estás yendo a las personas que saben de eso. Entonces las personas son fuentes. Lo que pasa es que no son documentos, son fuentes no documentales. Entonces, cuando hablamos de fuentes no documentales, hay fuentes no documentales. Fuentes no documentales. Los hechos serían ni documentos ni fuentes. Los hechos serían ni documentos ni fuentes. Pero un sabio en un tema, un médico, cuando me habla de medicina, un abogado, cuando me habla de leyes, son fuentes que cuando tú le preguntas, le consultas, tú no estás de frente a los hechos, tú estás de frente a una fuente, alguien que sabe de eso, alguien que te da información. Pero una persona, tú no lees, tú no estás de frente a un audio, tú no estás de frente a un documento, tú estás de frente a una persona que está ahí hablando contigo. Entonces eso no es un documento. Un sabio es fuente, pero no es documento. Es fuente no documental. Pero es estrictamente una fuente primaria. Una fuente primaria, si lo que dice es original, y una fuente secundaria, si lo que dice se lo contaron. Entonces, a mí me gusta mucho el ejemplo que si yo estoy en la UAS y vienen unos estudiantes corriendo, ¿y qué pasa? Que acaban de matar a uno allá en la puerta. ¿Tú lo viste? No.
todo el mundo está corriendo y todo el mundo lo está contando. ¿Ese es una fuente o no es fuente? Si mataron a uno, es fuente. ¿Primaria o secundaria? Secundaria, profesor, secundaria. Secundaria. Secundaria, ¿Por qué es secundaria? porque se lo contaron. Exacto. ¿Que mataron uno? ¿Tú lo viste? Sí, está tirado ahí en la puerta. Si él lo vio y es testigo de los hechos, Es entonces primaria. es fuente primaria. Y no estamos hablando de documento. Estamos hablando totalmente de una fuente. Fuente es el que te dice la verdad, el que te habla de los hechos, el que te dice los hechos. Entonces, pero esos hechos no están registrados, no están trabajados, no están guardados porque sería un documento, un libro, no están grabados. La fuente entonces así espontánea, que no está procesada al natural, la persona hablando, como cuando tú haces una pregunta abierta, eso sí es una fuente porque me está dando la información. Yo no estoy de frente a los hechos, yo no estoy viendo el muerto, porque si yo estoy viendo el muerto, yo no estoy de frente a una fuente, estoy de frente a los hechos o fuente impropia. Pero si alguien me está contando, entonces yo estoy de frente a una fuente, no a un documento. Fuente no documental. Ahora bien, si yo corro para la puerta y saco mi cámara y comienzo a tirarle fotografía al muerto o a escribir lo que está pasando, ¿cuál es mi fuente? Los hechos, profesor. Los hechos, ¿se cuenta? Los hechos son fuentes. Fuente impropia, sí. Fuentes impropias. O sea que propiamente hablando no son fuentes porque el muerto no me cuenta nada, sino que Imaginaria, exacto, impropia. O sea, impropia. nadie me está hablando, no está recogido en un documento, no está registrado, yo no estoy leyendo, ni oyendo un audio, ni viendo un video, ni viendo una foto, pero tampoco alguien me está contando. Nadie ha hablado, sino que yo estoy de frente al hecho en bruto. Entonces el hecho, ¿quién crea información? Yo soy el que está creando información. Entonces ahí yo no estoy consultando, ahí no hay consulta. Cuando yo estoy de frente a una persona, ¿qué pasó? Yo estoy consultando. Cuando estoy de frente a un documento, leyendo, a ver qué escribieron, estoy consultando. Pero cuando estoy de frente a un hecho, ¿cuál es la técnica? Cuando estoy de frente a un hecho. La observación. La observación Observación. como técnica, no como método, no como ciencia, sino como técnica. Estoy observando. Observando lo que está pasando. Directamente en el hecho, que es impropiamente, que es impropio. Observación directa. Perfecto. Y de ahí sacará las conclusiones que se convertirían en fuentes de esas observaciones. Ok. Entonces, y de esos hechos. Ese tema hay que trabajarlo, la observación. Pero hay que concluir con lo que se llama el diseño, ¿verdad? Nosotros identificamos un diseño documental, un diseño no documental, y en el no documental identificamos el experimental y el no experimental, ¿no? Diseño experimental y diseño no experimental. Entonces, la clase pasada hablamos suficientemente sobre lo que era el diseño experimental. Y dijimos que el experimento era el que era provocado por el investigador. No se daba en el lugar de los hechos, sino que era un laboratorio. Alguien lo creaba, alguien lo provocaba. Entonces, y que habían 3 tipos de experimentos, del cual ustedes ya dieron fe o muestra, que había un experimento puro, un cuasi experimento y un preexperimento. Entonces ahora vamos a fijar la atención en lo que se llama el diseño no experimental. Nos va a cerrar la plataforma, pero de una vez entramos, vuelvo a pasar la lista y vamos a centrar nuestra clase de hoy en el diseño no experimental. Allá vamos, que hay 2 clases, longitudinal y transversal. Ahí nos vamos a centrar para terminar el tema del diseño. Nos vemos dentro de un minuto.
Vamos a darle 5 minutos bien. porque tengo una persona en la puerta. Entramos dentro de 5 minutos.